tardes. ¿Están bien todavía? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Por todos lados? ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues bueno, yo también me siento muy bendecido, una vez más, de poder estar, ¿verdad? Pasar este tiempo, poder desconectarnos de fuera un poquito de los quehaceres, ¿no? Sí, de las cosas que hacemos cotidianamente y poder tomarnos un tiempo de 3, 4 días para, ¿verdad? Para poder tener una comunión en el Espíritu y poder participar todos juntos como iglesia, ¿no? Porque a veces estamos muy individuales, cada uno por nuestro lado. Y sí, y ahí vamos con, ¿verdad? Con todo, pero qué especial es cuando están los hermanos juntos, con la misma armonía. Dice que es como el buen óleo, ¿no? ¿Sí, dice así la palabra o no? Sí, entonces está siendo muy especial desde que pensamos. El otro día hablaba con Abraham, digo, es la 30 convenciones. ¿Sí? No sé si desde que se abrió el 95, Antonio tiene que saber mejor. ¿Sí? No son pocas, pero creo que esta es la que el Señor me permite vivir ya como 26 mínimo. ¿Sí? No hemos tenido que salir a algunos lugares, pero ¿a cuál mejor? Dios siempre ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido, nos hemos ido de este lugar, ¿sí? Con palabra, nos hemos ido con trabajo, nos hemos ido bendecidos y para seguir adelante, ¿no? Pues, ahora sí, como nos compartió Chisco esta mañana, ¿verdad? Poder seguir con esta carrera, porque solos, ¿sí? No hay una capacidad nuestra sobrenatural, aunque a veces lo parezca, que intentamos ir solos y llevar nuestra cristiandad, nuestra fidelidad solos, pero no vamos solos. Tenemos, ¿verdad?, con nosotros al más grande, ¿sí? Amén. Bueno, antes de eso yo quería compartirla ahí, pero los chicos, la alabanza me ha dicho, no, pero saca y compártela y nosotros te apoyamos de aquí. Le digo, bueno, pues quiero compartirles una alabanza, creo que la han escrito, ¿sí? Y antes de comenzar y compartir lo que el Señor me ha dado para compartir en este día y transmitir, ¿no? Y ojalá podamos salir, ¿verdad? Ahora sí como vamos, ¿sí? Bendecidos. ¿Y dice así la alabanza? Hoy quiero cantar a ti, mi Dios, cantar y bendecir tu nombre, Jesús, y alabar tus muchas maravillas. Yo quiero clamar, Hosana a ti, mi Rey. Quiero entonar salmos a tu nombre y anunciar día tras día tu salvación, y que todos puedan conocer la grandeza de tu poder, que todos los pueblos te alaben, porque no hay otro Dios tan digno como tú de alabanza y de adoración. Ahora sí, ¿me acompañan un poquito en el tono? Venga. Está media, pero sí le entramos, venga. Hoy quiero cantar a ti, mi Dios, cantar y bendecir tu nombre, Jesús, y alabar tus muchas maravillas. Yo quiero clamar, Hosana a ti, mi Rey. Quiero entonar salmos a tu nombre
y anunciar día tras día tu salvación, y que todos puedan conocer la grandeza de tu poder, que todos los pueblos te alaben, porque no hay otro Dios tan digno como tú de alabanza y mi adoración, y que todos puedan conocer la grandeza de tu poder, que todos los pueblos te alaben, porque no hay otro Dios tan digno como tú de alabanza y de adoración. Ahora va. Digno eres tú de recibir la gloria, el honor y el poder. Una vez más. Digno eres tú de recibir la gloria, el honor y el poder. Gloria a Dios, así es. Bueno, pues yo creo que vamos a ir directo al grano. Aquí me he puesto el teléfono para poner el tiempo. A esta hora apremia, porque empieza a bajar el calor de la lámina, ¿sí? Y nos entra las ganas de comer, ¿sí? Bueno, no sé si hablo por mí, pero sí, pero bueno, es importante. Vamos a la primera de Juan, ¿sí? Capítulo 1, vamos a leer desde algunos versículos que creo que hemos comenzado, es la base de toda predicación, ¿verdad? Hablamos aquello que conocemos, que sabemos que ha sucedido y que está sucediendo, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿sí? Pero antes que nosotros, los apóstoles pudieron, ¿verdad?, ver y palpar estas cosas, pudieron oírlas, verlas, estar con el Señor, ¿sí? Muchos de ellos. Y nos dejaron este legado, ¿no? Este legado y este mensaje, todo por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿sí? Cuando se despojó de lo que era suyo, ¿verdad?, para venir a este mundo, ¿sí? Y ahora sí, ese verbo hecho carne se manifestó al mundo. Dice, vimos su gloria, gloria como ¿quién? Como la del unigénito, ¿hijo de quién? De Dios. Eso es precioso, ¿verdad? Sí, y bueno, pues parte del texto bíblico no nos habla precisamente de la gloria. Yo creo que la mejor gloria es precisamente esa, haber conocido a ¿quién? Al Señor Jesucristo, ¿sí? De poder que se nos haya en algún momento manifestado, ¿verdad? Qué bueno que Él decidió, ¿verdad?, antes que nosotros. Qué bueno que su amor fue tan fiel, ¿verdad?, que no se negó, porque Él no se niega a lo que Él es en su persona. Y su amor es tan fiel, ¿verdad?, que vino a este mundo para acercarse a la humanidad, ¿sí? Y aquí los apóstoles y dicen, vamos a leer aquí los versículos, y aquí nos habla de la palabra viva. Es importante, tenemos que ser sabios. Ahora nos estaban invitando a diferentes talleres y qué buena es la palabra, que basta, que amplia, ¿no? Que hay para todas las áreas, ¿sí? Ahora tocaba 3 puntos importantes, ¿no? La familia, los jóvenes, el evangelismo, el ministerio, la obra de Dios, ¿sí? Y qué bueno que Dios tiene tanta enseñanza y es tan vasto para darnos tanto a través de su palabra, tantos consejos como nos han venido compartiendo desde esta mañana temprano y desde el día de ayer a Abraham. Y dice así la palabra del Señor, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, dice, con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Una vez más, Dios mío, que tú prepares nuestro corazón y sobre todo lo que podamos compartir, Señor, sea, Dios mío, de tu parte. Hacemos bien en fiarnos de tu palabra, en confiar en ella. Gracias, Padre, te damos porque tú nos has dejado, Dios mío, la palabra de vida, la palabra que es espíritu, aquella que es eterna, que no pasa. Y qué precioso es que nos quede este legado a nosotros que estamos aquí. ¿Qué más podemos llevar o aportar? ¿Qué más, Señor? Sabemos que sin ti no somos nada, Señor, y una vez más necesitamos seguirte escuchando, que tengamos esa actitud y esa atención de querer recibir las cosas que otros palparon y recibieron, oyeron, participaron. Qué especial, que hasta el día de hoy lo podemos ver en otros santos siervos de Dios, Dios mío, que a través de los años, de la experiencia, de lo vivido, de lo que tú has enseñado, nos queda ese legado tan precioso, Señor, de ejemplo, Dios mío, y sobre todo el tuyo, Cristo, que nos lo dejaste, Dios mío, como una huella para que te sigamos tus pisadas, Señor. Gracias, porque eres el mayor ejemplo, Dios mío. Amén y amén. Bueno, aquí vemos un poquito al apóstol Juan, está hablando precisamente, está hablando de lo que vivieron, lo que palparon, lo que conocieron, lo que era tocante al verbo de vida, ¿verdad? Lo que se les manifestó. ¿De acuerdo? En estos días estamos teniendo días que, bueno, pues la palabra de Dios pues no está escaseando, ¿sí? Es muy veraz, muy viva, muy eficaz. Ese espíritu está llegando, nos está aconsejando, ¿no? Hay una parte de esta, quiero leer en Proverbios capítulo 2, Proverbios que conocemos, ¿sí? Casi cuando agarramos mes con mes del libro de Proverbios, y hay una parte que se nos aconseja como a hijos. Y dice Proverbios 2, verso 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, y si haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Provee de sana sabiduría a los rectos y escudo es a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás el qué, justicia y juicio, y equidad y todo buen camino. Amén. Entonces creo que esto es el mejor consejo. ¿Verdad? Proverbios está desde el principio a fin lleno de esta enseñanza de cómo adquirir sabiduría. También está lleno habla de los simples, de los que se toman con simpleza lo que están oyendo. Pero en este caso dice que los que no son simples, los que aman la palabra, los que la guardan, ¿sí? Esos adquieren. Y aquí habla de un montón de cosas que se adquieren, que creo que es a lo que hemos venido la gran mayoría, todos nosotros. No solamente, ¿verdad?, escuchar,
Sí, porque no estamos escuchando palabra muerta, estamos escuchando palabra ¿qué? Viva. Sí, porque proviene de aquel que vive. Sí, y hacemos bien, ¿verdad? Y nos hace bien el guardar, como dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar. Sí, entonces todo esto es muy importante porque todo esto nos guarda, la palabra nos protege, nos da inteligencia, nos da sabiduría, ¿sí? Pero sobre todo nos ayuda a caminar rectamente a los que pertenecemos ¿a quién? A Dios, a andar con rectitud, ¿sí? Este camino, esta carrera que nos estaban compartiendo esta mañana. Qué precioso es, ¿verdad? Que podamos estar atentos y podamos tener celo a aquello que viene, ¿verdad? Del mensaje del Evangelio, de aquello que palparon, que vieron, que oyeron. ¿Quién? Aquellos que vivieron con el Señor y los que estuvieron con Él y también los que no estuvieron con Él, los que estamos aquí. Entonces, esto da sabiduría, nos da entendimiento, ¿sí? Porque es muy importante. Permiso. Es muy importante, ¿sí? Pero aquí da algunos consejos. Primero dice que tu oído esté ¿qué? Atento, ¿sí? Yo creo que hay un oído que no está hablando de este. Jesús mismo relató en muchos pasajes, el que tenga oídos, ¿para qué? Para oír, porque no todos estaban dispuestos a escuchar, ¿verdad? Algunos dicen Juan capítulo 8 que las palabras de Jesús no hallaban cabida, no concordaban para ellos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y algunos se volvieron atrás porque pensaban de que la palabra era demasiado dura en sí mismo, pero era la palabra, ¿verdad?, eterna que podía salvar el ¿qué? Sus armas, que podía sacarles de lo religioso, de tantas formas que tenían, ¿no? Que tenían ahí una pared que no les dejaba ver, sobre todo los judíos que eran tan celosos de ¿qué? De la ley, de guardar mandamientos, pero al final, pues sabemos, ¿de acuerdo? Todo eso les cegó, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que está diciendo que oído a la sabiduría, de quien procede la sabiduría, ¿sí? Dice, y si inclinares tu corazón, ¿a qué? A la prudencia. Creo que hay dos cosas que tienen que estar muy acordes. Y es precisamente nuestro oído, lo que queremos escuchar, pero también la actitud de nuestro corazón. Es muy, muy importante. Entonces, ojalá que todo lo que estamos oyendo no seamos simples, porque luego Proverbios nos habla del simple, nos habla del autosuficiente, nos habla de aquel ¿verdad? Que confía en sí mismo. Y qué bonito es este libro, qué precioso, qué sabio, ¿verdad? Y cuánto adquirimos, ¿sí? Entonces, no hay mejor consejo que este, que el poder hallar el conocimiento de Dios, que podamos ser sabios, pero sobre todo que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a vivir en el temor, ¿sí? En el temor que Él proporciona a nuestras vidas. Dice, y Él preserva el camino del justo. Nuestra cristiandad, nuestro compromiso, ¿sí? Sea cual sea, todos tenemos un ministerio. Tenemos un ministerio sacerdotal, tenemos un ministerio de mantenernos en la luz, ¿verdad? Como Dios es luz. Tenemos, ¿verdad?, una manera de conducirnos, tenemos una manera de comportarnos. Sabemos que no vale de cualquier manera nada de esto. Entonces, ojalá podamos tener este corazón y que el Señor nos dé este corazón por su Espíritu para poder guardar toda esta enseñanza, ¿sí? Porque son tesoros ¿de dónde? Del cielo. Dice, este es el verdadero pan que descendió del cielo y que da vida ¿a quién? Todos. ¿De acuerdo? Dijo el Señor ahí. Entonces, esto es muy importante. Entonces, apuntar hace bueno. Dice que el que, ¿verdad?, escucha, lee y apunta, aprende ¿cómo? 3 veces, mínimo. ¿De acuerdo? Tengo apuntes por ahí de años, tengo cuadernos, yo no sé cuántos cuadernos tengo en casa ya. Todos ya, algunos. Pero qué importancia es eso, qué importante es. Y esto es para todos. Aquí vemos diferentes edades, jóvenes, de este lado está la banca más joven, ¿sí? De este lado la banca medio joven. Y bueno, ya no me voy a meter con más de una vez.
Bueno, el Señor nos ayude y sobre todo nos dé entendimiento. Entendimiento. No podemos estar sin conocer a Dios de una manera profunda. Y entonces, ¿qué tenemos? Este legado. Que lo que ellos vieron, en lo que ellos participaron, lo que ellos aprendieron, ¿sí? Quedó, ¿verdad?, para guardar la enseñanza de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Todo lo que el Señor les enseñó, su manera ¿verdad?, de comportarse, de vivir, de ayudar, de darse a los demás, ¿sí? De cómo el Señor se comportó entre ellos, todo eso lo aprendieron y lo absorbieron. Y qué precioso. Pero fíjate lo que dice Juan aquí, que solamente eso no era para quienes, para ellos, sino para que esa misma comunión tengamos ¿quién? Todos. Eso es lo precioso del Evangelio. La mañana nos compartían ese versículo de Romanos, ¿no? Capítulo 1, verso 16, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, para el judío, luego para el griego, dice así, la palabra de Dios. Y esto es lo precioso, de que tú recibas el Evangelio. Aquí vemos muchas personas, no todas, ¿verdad? Hemos todavía aceptado el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Esto es lo interesante, ¿sí? Algunos representaron, ¿verdad?, que el Evangelio, ¿quién era? Cristo, lo que hizo, el mensaje de la cruz. Dice que para unos que es locura, ¿verdad? Pero para los que se pierden, ¿qué es el mensaje de la cruz? Decía el apóstol Pablo, locura. Pero para los que se salvan, ¿qué es? Poder de Dios. Poder de Dios. Y aquí estamos muchos que hemos experimentado, ¿verdad?, por creer en ¿qué? En el Evangelio. Señor Jesús, así comienza, dice en Marcos capítulo 1, ¿sí? Comienza su ministerio. Principia su ministerio, agarrándole, parece como el testigo a ¿quién? A Juan, ¿sí? Habían apresado a Juan, ¿verdad? Por predicar, ¿verdad? De la forma que predicó Juan Bautista, de una manera preciosa, no le quitó el lugar que Cristo merecía. Dice, Él es antes que yo, ¿sí? Y todo esto es muy precioso. Pero ¿cómo Juan viene hablando del arrepentimiento, del bautismo para perdón de ¿qué? De pecados. Muestren, ¿verdad?, que tienen un verdadero ¿qué? Arrepentimiento, ¿de acuerdo? Y el mensaje pues no era muy que animara mucho, eran palabras, ¿verdad?, de un hombre aparentemente extraño, pero era el enviado, el que venía por quién. Dice, yo he sido enviado para preparar el camino de quién, del Señor. Pero el Señor Jesús después toma su legado y sigue con un mensaje muy claro. Dos cosas. Arrepiéntanse y crean en ¿qué? En el Evangelio. Y son dos cosas muy necesarias que necesitamos, ¿verdad?, recibir los que no hayan recibido este mensaje. El Evangelio de lo que el Señor Jesucristo hizo hace ya más de 2000 años, ¿verdad? En una cruz, dando su vida, ¿de acuerdo? No estimando nuestra condición. No fue clasista, no vino para uno, aunque algunos religiosos pensaban de que el Mesías tenía que ser solo para ¿quién? Para ellos, pero no fue así. Entonces, hacemos bien, ¿verdad?, en confiar en lo que ellos nos están animando, para que podamos tener comunión y nuestra comunión sea con ellos y de a ellos, ¿con quién? Con nosotros. Y haya un gozo, ¿verdad?, en nuestro corazón. Bueno, entonces yo estaba pensando, bueno, Señor, pues, ¿cómo estamos recibiendo la palabra? Creo que hay actitudes, ¿verdad? Vemos el legado del Evangelio, vemos, ¿verdad?, la gran comisión, vemos, ¿verdad?, ahora sí en el libro de los Hechos, o los Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo, como le conocemos de muchas formas, pero los Hechos del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque así estaban ¿verdad?, los apóstoles, los que seguían a Cristo, llenos de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo. Y qué precioso es eso, ¿sí? Que el Espíritu Santo esté ¿entre qué? Entre nosotros, ¿verdad? Que esté con nosotros, que more en nosotros. Eso es lo especial. Y vemos una obra vasta de evangelización, ¿sí? Esta tarde va a haber un taller de eso,
¿de acuerdo? Y vemos ahí cómo salen, ¿verdad? A pesar de la persecución, vemos a Pedro con Juan, vemos todo el equipo, ¿verdad? Que iba a llevar, a revolucionar y a causar molestia en muchos, ¿verdad? De aquel tiempo. Entonces, pero el otro día estaba leyendo y nombró Miguel esta mañana un poquito de una virtud de Cornelio, ¿sí? Y en esa historia hay dos cosas con las que el Señor trabaja, dos corazones con los que el Señor trabaja. Una es con Pedro, que venía evangelizando, ustedes saben, ¿verdad? El apóstol Pedro, como venía desde el capítulo 3, viene sanando, ¿verdad? Cuando iba al templo a orar, sanan a ese cojo que no podía entrar al templo, y así sucesivamente venían resucitando, venían haciendo obras que poderosas, hablando el evangelio, ¿sí? Y en una de sus prédicas, de sus exposiciones, ¿de acuerdo? Se convierten, dice la palabra, en el capítulo 2 de Hechos, que se convierten más de ¿qué? O 3,000 personas. 3,000 personas. Fíjate el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo hace a través de cuando hay un corazón, ¿verdad?, en sus siervos, de acuerdo al propósito de ¿qué? De Dios. A seguir con el propósito de Dios, a seguir con ese legado, ¿de acuerdo? Cristo les había dejado ese mejor legado. Él había venido a salvar, a rescatar, ¿a quiénes? A los perdidos. No vino clasista, sufrió vituperios, ¿sí? A cuenta de sentarse o comer con publicanos o entrar en casa de hombres, ¿qué? Gentiles o de personas que se le acercaban de diferentes formas y sufría críticas, ¿sí? Sufría críticas, inconformismo. Pero Cristo no vino, no se puso a escoger, no hizo acepción de personas. ¿De acuerdo? Todos, si estamos dispuestos a arrepentirnos y a creer en el Evangelio, ¿sí? Todos tenemos acceso a la gloria de ¿quién? De Dios, a la vida eterna. Entonces viene Pedro, y ahora el Señor, todavía Pedro ya había aprendido mucho. El Señor había tratado cosas con él. Pedro que en cierto momento negó, ¿sí?, al Señor. Pero cómo Dios vino tratando con la vida de este siervo. Sí, bastante. Pero todavía Pedro tenía muchas cosas que aprender. Tenía todavía prejuicios. Todavía no había entendido, ¿verdad?, esa gran comisión que el Evangelio tenía que extenderse, Judea, Samaria, ¿y qué? Y el resto. Que no solamente era para los judíos, que no solamente era para los griegos, que no solamente, sí. Y hubo un gran movimiento de cómo se extendió. Hubo un gran ánimo, un gran avivamiento, ¿sí? Que animó a todos los cristianos, ¿es así? A salir y no les importaba el costo, ¿sí? El pago de lo que, ¿verdad?, que tuvieran que pagar, aún con sus propias vidas. Nosotros no hemos sufrido así. Hasta la sangre, hasta la muerte. ¿Sí? Pero sí tenemos que alegrarnos de los padecimientos, ¿verdad?, por el Evangelio. Tiene que ser un gozo, porque entonces estamos cumpliendo ¿el qué? El propósito de Dios para lo que Dios nos ha puesto, ¿sí? Para llevar ese legado, esto que hemos palpado. Aunque aquí lo dice el apóstol Juan, y luego sigue diciéndoles, les habla como a hijitos. Dice, y esto, dice, lo leemos para no decirlo yo por arriba, volvemos otra vez ahí, a primera de Juan. Importante que tengamos y sigamos teniendo, que sé que sí, así estamos, se siente en el espíritu, se siente en el aire, ¿sí? Se siente en los corazones de que hay hambre, de que hay ganas, de que queremos salir de aquí de estos días diferentes, ¿sí? Luego volvemos ahora sí a la realidad, ¿sí? Pero esto es lo mejor que nos puede suceder, ¿sí? Que podamos tener un tiempo para Dios, un tiempo apartado, ¿sí?
tener esas ganas pero sí se siente que nuestro corazón arde, estamos animados. Bueno, después de esto, de hablar lo que hemos visto y hemos oído, lo que dice, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esto qué precioso es, porque lo que queremos todos los cristianos es que tú tengas, ¿verdad?, la misma comunión que yo tengo ¿con quién? Contigo. ¿Sí? Esto es lo que queremos, que tengas el mismo sentir, el mismo conocimiento de aquel que es el Verbo. ¿Sí? Que luego dice ahí en el Evangelio del mismo Juan, ¿qué nos habla? Y el Verbo se hizo carne. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y vino a los suyos, pero a los suyos, ¿qué le pasó? No le recibieron. Mas a los que le recibieron, ¿y qué? Les dio la potestad de ser hechos, ¿el qué? Hijos de Dios. ¿No es precioso? Tú sabes la Biblia, ¿verdad? Es lo que el Padre ha hecho desde toda la historia. A su pueblo le dijo en el capítulo 19 de eso, dice, te traje a mí como en las alas de ¿qué? Del águila. ¿Te atraí a quién? A mí. Con cuerdas de amor. Ese versículo que conocemos todos. ¿Sí? Y sucesivamente todo lo que Dios ha hecho, todo lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Para que nosotros le amemos, lo conozcamos, ¿sí? Y lo que dice aquí, para que tengamos esa misma comunión, y se nota la comunión, ¿sí? Cuando estamos en un mismo sentir, en un mismo propósito, estamos sirviendo a un mismo Dios, adorando a un mismo Dios, alabando a un mismo Dios, ¿sí? Estamos leyendo la palabra, estamos dedicados a la oración, estamos tratando de agradar a Dios, ¿sí? Se nota. Dice, verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, ¿quién? La comunión no es una comunión de amistad entre amigos, no es un grupo, no, esa comunión es ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. Dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Pero luego dice aquí, y este es el mensaje. Juan no se queda solamente, que haya comunión entre el grupo, que tengamos aquí un sentir, sino que este es el mensaje, y, ¿verdad? Que hemos oído, ¿de quién? De Él. Y el mensaje os anunciamos. Dios es luz. Y no hay, dice, no hay ¿qué? Tinieblas en Él. Esa luz que vino a todos los hombres, ¿verdad? Y que da vida, ¿vino a qué? A este mundo. Qué precioso que no se nos han quedado cosas reservadas. Jesús cuando vino dijo en muchas maneras quién era. Se presentó como yo soy. Todos sabemos un poquito más o menos lo yo soy. ¿Sí? Para que no estuvieran como errantes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida verdadera. Yo soy la puerta del ¿qué? Yo soy el ¿qué? El buen pastor. El buen pastor su vida da ¿por quién? Por las ovejas. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor diciendo, yo soy, yo soy, yo soy. Tómatelo así. Si tú no has aceptado el Evangelio, tómatelo como que Dios te está diciendo, yo soy, no busques más. En aquello que tú necesitas. No es en el mundo, no es lo que hay en el mundo, no son las cosas del mundo, porque todo eso al final nos deja vacíos, ¿sí? Inconclusos. Aquel que nos formó y que nos dio el aliento de vida, ahí tiene que volver ese aliento. Aquel que nos creó, ¿sí? Y ese vacío que tenemos, ¿verdad?, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestros corazones sin Él, no hay otra manera de llenarlo, ¿sí? Aunque lo intentemos. Vivamos más cómodos, vivamos, sí, hay mucha historia. No están las riquezas, no están los placeres, no está en la diversidad de cosas o movimientos, no está en la política, no está en tantas y tantas cosas, ¿verdad?, que intentamos los seres humanos buscar para sentirnos bien. La única paz, ¿verdad?, que nos da paz verdadera, a pesar de que el mundo esté patas arriba, procede ¿de quién? De Él. Dice, del mundo encontraréis, ¿qué? Aflicciones, pero confiad. ¿Sí? Bueno, entonces,
El Señor nos da con Él todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, todas las cosas necesarias. Hoy nos están compartiendo cosas muy prácticas que tienen que ver con el carácter de Dios. Nos están tratando de transmitir el celo, que es parte de los atributos de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, a la iglesia, a los corintios, dice, disculpadme, pero mi locura, pero yo celo ¿con qué? ¿Con celos de quién? De Dios. La Biblia habla de que Dios tiene un celo, pero no es como el celo pecaminoso. Es un celo santo, es un celo amoroso, es un celo por su pueblo, porque quiere un pueblo suyo. ¿Sí o no? Exclusivo. No quiere muchos. Él trajo a su pueblo y dijo, no te escogí por ser el más listo, ni el más numeroso, ni el más grande, sino porque te amé. ¿Sí? ¿Amén? ¿Usted se ha sentido llamado? ¿Estamos amados? ¿Nos sentimos amados? Sino porque te amé. Y el Señor trae a su pueblo a pesar de todas las cosas. Sí, el Señor les da las ordenanzas a no poner los ídolos. Ahora estamos viviendo, ¿verdad?, días difíciles con la idolatría y con todas estas cosas. A veces sale uno y se siente como el apóstol Pablo ahí en Atenas. ¿Sí? Te enardeces, pero no es un enardecerte de enfado, sino de ver a la gente entregada ¿a qué? A ídolos muertos. Y que le pase como el propio pueblo de Israel, que lo que hace es intentaron poner a los ídolos, comparar al único Dios verdadero, ¿sí? Comparar que había algo cuando los ídolos ni existen ni tienen vida. Ahí nos habla el libro de los Salmos, muy precioso. Ni ven, ni oyen, ni hablan, ni tienen poder de ningún tipo. El poder de Dios está aquí manifestado en nosotros. El poder de su palabra está aquí manifestado en nosotros. El evangelio está manifestado en nosotros, en muchos de los que estamos aquí. Y si no está en tu vida, ¿verdad?, procura prestar atención ¿a qué? A lo que estás oyendo. Porque Dios no envía su palabra, como dice Isaías, para que vuelva como vacía, sino que Él la manda para que produzca aquello por lo cual es enviada. Y ojalá que lo que estás recibiendo hoy no nos pase como la parábola del sembrador, ¿sí? Que cae en diferentes corazones y viene el diablo y arrebata y tú por tu manera, por tus prioridades, ahogas, ¿verdad? Porque no quieres profundizar, ¿sí? Dice, si las escudriñares. No se trata solamente de quedarnos ahora en escuchar. Se trata de obedecer, se trata de tomarnos tiempo. ¿Y qué? Y la escudriñares, y la buscares como la plata y como el oro. Busca la voluntad de Dios de esa manera. Porque entonces vas a experimentar algo que glorioso, algo que solo viene, ¿sí?, de Él. Bueno, entonces aquí habla Juan y este es el mensaje. ¿Dios qué es? Dios es luz. ¿Sí? Y si Dios es luz, ya nos está sacando, Dios es celoso. De hecho, dice Éxodo capítulo 34, dice, mi nombre es celoso. Dice así, el mismo Dios dice, mi nombre es celoso. ¿Y qué? ¿Soy qué? Celoso, dice ahí. Pero celoso de un pueblo santo, apartado. No de un pueblo exclusivo. En aquel momento está hablando del pueblo escogido, el pueblo amado. Sigue siendo el pueblo de Dios. Dios está trabajando con su pueblo, Dios está tratando con su pueblo. Pero también su pueblo somos los injertados, dice la Biblia. ¿A qué? Al olivo. Hemos sido injertados. Y Dios, a través de que hemos entrado a esa labor, a ser de su pueblo, ¿verdad? Qué precioso es eso. También está tratando por medio de los gentiles la vida de ¿qué? De los judíos también. Entonces, había algo que tratar en el apóstol Pedro. ¿Y qué era lo que había que tratar en el apóstol Pedro? En el apóstol Pedro había que tratar algunas cosas todavía, y ahí en el capítulo 10
mencionado hace un rato, ¿sí? Nos centra la historia de Cornelio, un centurión encargado. No vamos a entrar en todo eso porque es muy largo la historia y tenemos que ir a comer. Quiero estar en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Pero el Señor trae en visión a Pedro un lienzo, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Todo lo hemos leído. Y en ese lienzo venían aves, cuadrúpedes y X. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y qué, y come. Y Pedro dice, ¿cómo? Ninguna cosa común. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy aferrado. No va a comer cosec, no va a comer puerco, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Ninguna cosa común, ni nada voy a comer yo que tenga que ver con eso. Y el Señor, a través de esa visión, fíjate cómo el Señor trata con sus siervos, para aquellos que tenemos todavía cosas que aprender, cosas que, ¿verdad?, que mejorar en nosotros. Pedro venía fuerte, Pedro venía lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba, ¿verdad?, dedicado a la oración, dedicado a, ¿verdad?, a llevar el Evangelio. Pedro venía lleno del Espíritu Santo, venía en una prédica ver convertirse más de 3.000 personas, venía de... Vamos al capítulo 10. De Hechos. Aquí venía de la curación de Eneas, venía de resucitar, ¿verdad? ¿A quién? A Dorcas. Venía ¿verdad?, de cosas poderosas. Pareciera que no necesitaría un hombre, ¿verdad?, tan lleno, tan preparado, con tanta seguridad, ¿sí?, de lo que estaba haciendo, que no habría cosas que tratar todavía en su vida. Pero a través de esta visión que Pedro tiene, el Señor trata con él. ¿Para qué? Para empezar a llevar el Evangelio, ¿a quiénes? A los gentiles. Por medio de este cinturón, Felipe, Samaria, ¿sí? Y así sucesivamente. Es precioso lo que Dios hace, pero ¿por qué? Porque así es el Evangelio. El Evangelio es para todo aquel que cree y está dispuesto a ¿qué? A arrepentirse, ¿verdad? Que Cristo murió, ¿por qué? Esto es una verdad, dice la palabra, por todos. Por todos. ¿Sí? Entonces, aquí lo que sucede, dice que a la vez que Pedro está viendo esta visión, Cornelio se le acercan, ¿verdad? Este hombre que ya nos habló Miguel de una virtud que tenía, entre otras. Pero Cornelio, algo que tenía, pareciera que no era un hombre bueno, ¿sí? Cornelio necesitaba oír el Evangelio. Cornelio necesitaba, y Pedro necesitaba entender que el Evangelio era también ¿para quién? Para los gentiles, para ese romano, para ese pagano. Era cosa abominable. ¿De acuerdo? Acuérdense del celo de Pablo, perseguidor de la iglesia, respirando, ¿verdad?, constantemente amenazas. Pedro empezó de ser, ¿qué? Pablo empezó de ser perseguidor a luego ser, ¿qué? Perseguido. Cambió todo. ¿Por qué? Por el Evangelio. Qué especial. Cómo Dios hace las cosas. Empezó a experimentar, pero también entre muchas cosas. Y aquí dice que, leemos aquí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba ¿a quién? A Dios. Oraba a Dios. También esto creo que dice de Dorcas, algo parecido, ¿sí? Y dice que este vio claramente en una visión, ¿sí?, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y mirando fijamente, dice, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y dijo, tus oraciones
y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene ¿qué? Su casa junto al mar. Él te dirá lo que te es, ¿verdad? Lo que te es necesario que ¿qué? Que hagas. Y ido el ángel que hablaba con el Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un ¿qué? Devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Claro, vemos unas virtudes de un hombre que tú dijeras, centurión romano, los opresores de aquella época, el pueblo judío, pero vemos que hay una formalidad en este hombre que marca una diferencia. ¿De acuerdo? Vemos que era piadoso, temeroso de Dios, que oraba, ¿sí? Que daba limosnas, que ayudaba. Entonces, pareciera no necesitar ¿qué? Nada, ¿no? Pero sí necesitaba la obra de la gracia. Dice Efesios que no es por obra que ninguno hagamos, sino ¿por qué? Por gracia. No es por ser buena gente, ¿sí? No es por solamente, vivimos a diario con personas que son buena gente. Hay personas que viven a diario entre nosotros, pero todavía no les ha resplandecido, no han tenido el corazón, ¿verdad?, de recibir el ¿qué? El Evangelio, porque se han endurecido. Están oyendo y no les está valiendo el oír porque no va acompañado de ese creer, de esa fe, ¿de acuerdo? Y están nada más atesorando ira para el día de la ira, dice la palabra. Sí, no entran en el reposo prometido de Dios. ¿Por qué? Por esta actitud. Por eso necesitamos que la obra sea espiritual. La ley se intentó, ¿verdad?, formalizar o poner un harto, ¿verdad?, para marcar una línea, un camino por el que debía de trazarse el pueblo de Dios, ¿sí? Y que ese pueblo se andara santo, digno de aquella persona a la que representaban el ¿qué? El pueblo. Pero necesitamos, ¿sí?, recibir el Evangelio, porque hasta que no ocurra esa obra espiritual, hasta que no seamos mudados, no tengamos ese nuevo corazón, ¿sí?, ese nuevo espíritu dentro de nosotros, esa promesa, que es lo que dice luego Ezequiel, ¿no? Hablando de estas cosas, bueno, pues solo un nuevo corazón, una obra espiritual que hace y provoca la obra de Dios, el Evangelio. El Evangelio es suficiente. El Evangelio puro, el Evangelio que hay que cuidar, como nos compartían esta mañana. Y si hay otro Evangelio, sea ese tal, ¿qué? Anatemas. Es por el que estamos la mayoría de nosotros aquí. Entonces, otra virtud que le veo aquí que dice que mirándole fijamente, atemorizado, ¿qué es, Señor? Lo primero que le dice es, ve a tal lugar. Y yo veo ahí otras virtudes como obediencia, ¿verdad? Veo las ganas de ¿qué? De querer conocer. Veo a una persona abierta en su corazón a recibir ¿qué? Lo que Dios le quiere dar. ¿A través de qué? Del mensaje. Y los manda a este lugar y ellos llegan ahí. Y dan testimonio, llegan a Pedro. Pedro ya sabe que estaban ahí, los recibe y ellos mismos elogian ¿a quién? A este centurión. No, ¿verdad? Nos ha mandado a buscarte. Y como casi diciendo, es bueno que vengas porque es varón, piadoso, temeroso, justo, que tiene buena reputación. ¿Entre qué? Entre nosotros. Pero todo eso, de ser tan bueno, de ser tan piadoso, es bueno. Claro que hacer el bien está bien. ¿Sí o no? La palabra nos invita a hacer el bien para vencer el ¿qué? Lo malo. Claro que hacer el bien está bien, es muy importante. Sí, más cuando somos personas transformadas, por supuesto. Pero lo que vemos aquí, que lo más importante es que este hombre
recibiera ¿qué? El mensaje que traía Pedro. Y Pedro tenía que saber que también Cornelio y los que estaban con él en la casa tenían que recibir el ¿qué? El Evangelio. ¿Y la promesa de qué? Del Espíritu Santo. Lo que sucedió ahí fue algo especial. ¿Sí? Lo que sucedió ese día en esa casa. No solo fue Cornelio, sino que Cornelio influenciaba a los que estaban con él. No solamente era temeroso él, era un hombre influyente que también causaba ese temor de Dios a los que con él estaban, con los que servían con él. Y dice, bueno, que llegan ahí, vamos a adelantar. Ido el ángel, Cornelio manda a buscar. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, verso 9, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban, algo le sobrevino, y habla de esta ya historia, ya la sabemos, ¿sí? Por 3 veces, nos dice la palabra que vio esto. Curioso. 3 ocasiones. Y bueno, verso 14, entonces Pedro dijo, no, dice entonces, y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Volvió la voz por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú ¿qué? No lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba esa visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron si por la casa de Simón llegaron a la puerta y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, dice, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro desciende donde estaban los hombres, fueron enviados, dice, por Cornelio, aquí que yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio, dicen toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír, ¿el qué? Tu palabra. ¿Sí? Bueno, aquí hemos avanzado un poquito en la historia. Dice ya al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, los que estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió corriendo, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, dice, que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Bueno, y dice así, seguimos. Pedro, ¿verdad? Cornelio relata su visión también. Relata que cuando estaba orando, dice, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y le relata todo así. Así pues envié, verso 33. Seguimos entonces Pedro en el verso 34. Y aquí está el Evangelio. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace
Ya empezó a caerle, como decimos acá en México, el 20. ¿Sí? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace ¿qué? Justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó ¿quién? Juan. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, aquí entran los que vieron, los que palparon, los que estuvieron con él, ¿sí? Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día, el Evangelio. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado. De antemano a nosotros, dice que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es, ¿sí? Que Él es el que Dios había puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, ¿qué pasará? Recibirán, ¿el qué? Perdón de pecados. Esto lo tenía que oír Cornelio. Esto lo tenían que oír los que estaban en esa casa. Entonces, salvos por ser mejores, por hacer mejores cosas, nada más. No. Romanos capítulo 3 dice que no había uno bueno. Dice así, no había quien buscar a Dios. No había nadie, no había ni uno bueno. En el 3, luego más adelante dice en el 3:23, por cuanto todos pecaron, todos estaban ¿qué? Alejados ¿de qué? De Dios, de tener esa relación con Dios. Y solamente, ¿verdad? La única manera era a través de creer en el Evangelio, de arrepentirse, ¿verdad? Y aceptar a Jesucristo. ¿Cómo qué? Como Señor y Salvador de tu vida. El mediador de un nuevo y mejor pacto, como nos compartían esta mañana. ¿Es así o no? Un pacto eterno. No uno como el pacto antiguo, ¿sí? Sino un pacto perpetuo. Y un solo sacrificio y para siempre. No uno cada X tiempo. ¿Sí? Uno y para siempre. Porque para poder llevar la vida cristiana adelante, imagínate qué difícil sería. Personas imperfectas, como somos nosotros, andar por ese camino, ¿qué? De santidad, como nombra el libro de Isaías. Esos caminos son caminos ¿de qué? De santidad. Y nosotros, ¿verdad? Imperfectos, que estamos nada más en un camino de perfección. ¿Sí? ¿Cómo podríamos? Si Dios no, ¿verdad? Cristo no hubiera cargado en Él nuestros pecados pasados, presentes, incluso futuros. ¿Sí? Porque muchas veces pecamos. A lo mejor ya no pecados de muerte, a lo mejor no pecados, pero sí pecados que fallamos a veces de no cumplir, de no hacer, de conformarnos, de que Dios nos está pidiendo que nos esforcemos en áreas dentro de la obra, ¿sí? Y se pueden llamar pecados, pero nuestra bajeza, ¿cierto? A veces vivir en este cuerpo de muerte, como bien expresó el apóstol Pablo, ¿quién me librará de él? ¿Sí? Pero dentro de este cuerpo de muerte, dentro de estas vasijas, tenemos una excelencia. ¿De quién? De Dios. Entonces,
no se trata con hacer buenas cosas solamente. No se trataba, Cornelio y los que ahí estaban, no solamente se tenían que quedar con el panorama de lo bueno que era Cornelio, ¿sí? Sino que se tenían que quedar con el mensaje de aquel que es bueno, el único, ¿sí? Porque nuestra cristiandad a veces parece ser que va nada más siguiendo las cosas que hacemos bien, ¿cierto? Y hay un sello que es inconfundible en los cristianos, que no se puede cambiar solamente por hacer las cosas bien. Estamos cambiando, ¿verdad? Antes los apóstoles para servir las mesas tenían que ser gente de buen testimonio, buena reputación, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenía que ser gente santa, ¿verdad? Gente sabia, que se conducían ¿cómo? Bien. Ahí vemos a Esteban, ahí vemos a Felipe, ¿sí? Ahí vemos un teólogo, vemos luego un evangelista, vemos todos los que salen de ahí luego, ¿sí? Como Dios los prepara, los capacita y los pone en esos lugares dentro del ministerio. Pero como estaba diciendo, no se trata solamente de hacer buenas obras y de quedarnos, ¡ay, qué bien se porta! Es que tiene buena conducta. ¿Sí? Tenemos que lograr que su comunión comulgue ¿con qué? Con nuestra comunión. ¿Sí? Que tengamos un mismo propósito, un mismo plan, que estamos acordes, que nuestros corazones están sirviendo al mismo. Entonces, ahí se tenía que oír esto. Y dice así: dice luego que después de oír ese discurso, mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó ¿sobre quién? Sobre todos los que ¿qué? Que oían. Es el sello, ¿verdad?, más importante. Esto es lo que viene con Dios, con todas las cosas, de cuando empezamos ¿a qué? A creer. Eso sucedió porque los que estaban ahí verdaderamente estaban creyendo que ¿qué? Que la cristiandad no se trataba de hacer cosas buenas. ¿Sí? No es buenas actitudes, no, es fiel, no, hace esto, es trabajador. Eso es bueno, claro que sí es bueno. Y no se dice que no. Pero nada vale, nada de eso vale si no tenemos aquí a Cristo en nuestra vida. Y dice que cayó el Espíritu Santo en ese día sobre los que estaban ahí oyendo. Y dice que los fieles de la circuncisión, ¿qué dice? Que habían venido con Pedro, se quedaron ¿cómo? Atónitos, de que también sobre los gentiles se derramara el don. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Ojalá así sea en estos días. Ojalá el mensaje lo estés, ¿verdad? Ahora sí, recibiendo con ese celo como Cornelio y con los que ahí estaban, porque algo sí tenían ellos. ¿Sí? Vimos como Cornelio quiso ponerse para oír el qué, la palabra, lo que tenía que decir, aquella que le iba a hacer salvo, aquella que iba a cambiar la idea tal vez que él tenía, ¿sí?, de lo que era ser cristiano. ¿Cierto? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y ¿qué? Y tu casa. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no se bauticen estos que han recibido el qué? El Espíritu Santo, también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces rogaron que se quedase, ¿qué? Fíjate que celo, ¿eh? Rogaron que se quedase, ¿en qué? Unos días. Quédate con nosotros. Pasa tiempo. Esto luego le pasó factura a quién. Capítulo 11. Habla como luego se van a por Pedro. Enseguida.
Pero esto fue de alegría y de gozo ¿a quién? A los demás apóstoles. Todo eso fue un gozo, ¿verdad?, que avivó al pueblo. Les puso a arder en sus corazones el saber que los samaritanos estaban, ¿qué?, recibiendo el evangelio, saber que los gentiles, aquí empieza a abrir la puerta, ¿verdad, Pedro? ¿A qué? A los gentiles. A dejar de lado ya que el evangelio era exclusivo, ¿sí?, que la salvación era exclusivo, que el Mesías era exclusivo. Y abrió la puerta al evangelio a los gentiles, a los que no eran del pueblo, pero porque creyeron y le recibieron, son, ¿qué?, hijos e hijas ¿de quién? De Dios. ¿Qué título más precioso? Ya voy a terminar. ¿También? ¿Me aguantan tantito? ¿Ya es la hora de comer? Ya. Bueno. Entonces, ojalá podamos recibir, que no nos quedemos solamente que el evangelio se trata de hacer buenas cosas, de hacer algo. Que lo que estamos oyendo, ¿verdad?, es para luego ¿qué? Recibirlo, hacerlo. ¿Sí? ¿De qué me vale, decía Santiago, ¿verdad?, decir que tengo ¿qué? Fe, pero no tengo ¿qué? Obras. Si el resultado de que tengo fe es en mi conducta, en las cosas que hago, después que conozco esa fe, después que vivo esa fe. Entonces, necesitamos recibir ¿el qué? El evangelio. ¿Sí? El evangelio que es poder de Dios para todo aquel que ¿qué? Que cree. Es poder de Dios para quitar, ¿verdad? La obra dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, ¿sí?, de muchos y le está velado, ¿sí?, el evangelio para que no se ¿qué? No se arrepientan. Entonces estos días son para eso. Para si tú estás velado, si todavía no te has vuelto a Dios, no has aceptado a Cristo en tu vida, ¿sí? No, de veras, te animes. Esto no se trata de buenas palabras, no se trata de quedar bien, no se trata de dar aquí un curso de etimología para ver si nos sentimos cómodos y somos un poquito mejores, porque sin Cristo no lo vamos a hacer, ¿sí? Sin la obra de Dios nosotros no lo vamos a hacer. No se trata de eso. Se trata de que el poder de la palabra de Dios, del evangelio, ¿sí?, el poder de su palabra, que es viva y eficaz y más constante, ¿verdad?, más cortante que espada de doble filo, que entra y penetra hasta ¿qué? Hasta lo profundo, ¿verdad?, de nuestra alma, de nuestro ser, hasta nuestros tuétanos, dice. ¿Es así o no? Que la eficacia de la palabra, que, ¿verdad?, es indudable. Estamos aquí muchos por ella, por el oír, por oírla, como nos compartieron. Entonces, aprovecha. Ten tu actitud, ¿verdad?, hacia decir, el ángel, lo que me han dicho, que tú vas a venir a decir, que me tienes que decir algo, que me tienes que platicar algo. ¿Cierto? Que haya ese celo por escuchar lo que el Señor nos tiene que decir, pero también el celo por obedecerlo. ¿Sí? Bueno, pues aquí paro y pedimos al Señor que nos dé, ahora sí una vez más, de su favor. Es una obra espiritual, es algo, ¿verdad?, que causa la palabra, es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Señor oraba por eso, no solamente por sus discípulos en este mundo, sino oraba por los que habían de creer por la palabra y por los que debían de ser convencidos. ¿Por qué? Por la persona del Espíritu Santo. Que podamos ser celosos, porque el nombre de Dios es celoso, celoso soy de su pueblo, los cristianos, que todavía muchos tenemos mucho que aprender, ¿sí? Mucho que aprender. Hay cosas que el Señor tiene que cambiar en nosotros, que tiene que tratar con nosotros, como trató en la vida de ¿qué? De Pedro. Que tenemos una obra que llevar adelante y no es de cualquier forma. Nuestros corazones tienen que estar ensanchados,
¿sí? Hacia la obra del Evangelio. Muchos estamos participando de la obra del Señor. Muchos estamos, ¿verdad?, siendo portadores de ese mensaje. Vamos con trípticos, vamos con volantes, vamos a un lado, vamos a otro, los chicos, en fin, ¿sí? Y muchas veces tenemos que tener ese corazón para aquellos que demanden razón de nuestra fe. Y presentar, ¿verdad?, con mansedumbre, ¿el qué? El Evangelio. Tenemos ese trabajo, ese compromiso, porque, ¿verdad?, hasta que todos, dice las señales antes del fin, Mateo 24, hasta que todos oigan el Evangelio del reino de Dios.